Desde pequeño, Lucas había sentido una atracción inexplicable por los bosques. No era solo por la belleza de sus árboles susurrantes o la frescura del aire que acariciaba su rostro, había algo más, una especie de llamada silenciosa que lo invitaba a adentrarse en lo desconocido. Pero había un lugar en particular, un rincón oscuro y misterioso en el extremo norte del pueblo, que siempre le había generado un temor reverencial, el bosque de las almas perdidas. Dicen que ese bosque está maldito, que en él habitan los susurros de quienes se perdieron allí para siempre. Los ancianos evitaban hablar de él, y los niños, por instinto, le temían. Sin embargo, para Lucas, esa era solo una leyenda urbana, un cuento para asustar a los niños. Hasta que, una noche de octubre, todo cambió. La llamada. Era una noche fría, con la luna llena iluminando tenuemente el paisaje. Lucas, de 17 años, se encontraba en su habitación, revisando un libro antiguo que había encontrado en el desván de su abuela. En ese libro, entre páginas amarillentas y dibujos en tinta, había una historia que le llamó especialmente la atención, la leyenda del bosque de las almas perdidas. Se dice que en ese bosque, las almas de quienes mueren trágicamente o sin despedirse quedan atrapadas, condenadas a vagar en un limbo eterno, buscando una salida que nunca llega. Pero también se cuenta que algunos, en su desesperación, logran comunicarse con los vivos, enviando mensajes que solo unos pocos pueden entender. Mientras leía, Lucas sintió un escalofrío en la espalda. La historia parecía cobrar vida en su mente, y en un impulso irracional, decidió que debía comprobar si esas historias eran ciertas. Con una linterna, una chaqueta y su valentía juvenil, salió de su casa y se dirigió hacia el bosque. El ingreso al bosque. A medida que Lucas se acercaba, el aire parecía volverse más pesado, y una sensación de tristeza lo envolvía. Los árboles, retorcidos y altos, parecían susurrar su nombre en susurros inaudibles. La luna llena proyectaba sombras que bailaban en el suelo, creando figuras que parecían observarlo con ojos invisibles. Al llegar a la entrada del bosque, Lucas se detuvo por un momento, respirando profundamente. Recordó las historias de su abuela, de cómo algunos que entraron allí nunca volvieron, y otros, regresaron cambiados, con los ojos vacíos y la mirada perdida. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Entró lentamente, sintiendo cómo sus pasos quebraban la quietud del lugar. La oscuridad lo envolvía, y a cada paso, parecía que el bosque le susurraba al oído, como si quisiera contarle sus secretos más oscuros. La primera manifestación. Mientras avanzaba, Lucas notó que la linterna parpadeaba, y en ese momento, escuchó un susurro suave, casi un gemido. Se detuvo, y en la penumbra, vio una figura difusa, una silueta que parecía una mujer con un vestido largo y desgarrado. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. La figura se acercó lentamente, y Lucas sintió cómo su corazón latía con fuerza. La figura extendió una mano huesuda, intentando tocarlo. En ese momento, una corriente de frío recorrió su cuerpo, y el susurro se convirtió en una voz clara, aunque débil. Ayúdame. El niño se quedó paralizado, preguntándose si lo que veía era real o producto de su imaginación. Pero la presencia era tangible, y en su corazón, supo que esa alma necesitaba ayuda. ¿Qué necesitas?, logró decir, con la voz entrecortada. No puedo descansar, estoy atrapada aquí, busca la salida, por favor. El humanizar el terror. A partir de ese momento, Lucas comenzó a comprender que no se trataba solo de un lugar aterrador, sino de seres humanos atrapados en una eternidad de sufrimiento. La figura de la mujer, que más tarde supo llamarse Clara, le contó su historia. Clara había sido una joven que murió en un accidente automovilístico en ese mismo bosque, hace más de 20 años. Había salido de su trabajo, despidiéndose de su familia, sin imaginar que esa sería su última vez. Desde entonces, había quedado atrapada en ese lugar,
incapaz de seguir adelante, su alma condenada a vagar sin rumbo. Lucas sintió una mezcla de tristeza y empatía. La historia de Clara le recordó a su propia hermana, Ana, que había muerto en un accidente unos meses antes. La pérdida de Ana había sido un golpe devastador, y ahora, en ese bosque, parecía entender lo que esos seres humanos estaban viviendo. La lucha por la verdad. Con el paso de las horas, Lucas conoció a más almas perdidas, un anciano que buscaba cerrar los ojos por última vez, un niño que lloraba por su madre, y una joven que se negaba a aceptar su destino. Cada historia le humanizaba un poco más, revelándole que esas almas no eran solo espectros, sino personas con vidas, sueños y dolores. Decidido a ayudarlas, Lucas empezó a buscar una salida, convencido de que si lograba entender el misterio, podría liberar a esas almas y salvarse a sí mismo. En su búsqueda, encontró un antiguo altar de piedra cubierto de símbolos extraños. En él, había una pequeña caja de madera, cerrada con una cerradura oxidada. Dentro, encontró una nota escrita con letra temblorosa. Solo quien comprende el dolor puede liberar las almas. La verdadera salida está en aceptar lo que no podemos cambiar. Las palabras resonaron en su mente. Entender el sufrimiento humano, aceptar la pérdida y el dolor, se convirtió en su misión. El sacrificio y la redención. Mientras intentaba abrir la caja, una presencia oscura empezó a manifestarse, una entidad que parecía alimentarse del miedo y el sufrimiento de las almas. Su rostro era una máscara de odio y desesperación. Pero Lucas, recordando las historias de su abuela acerca del amor y la compasión, se enfrentó a esa oscuridad con empatía. Sé que estás aquí, y que también buscas liberarte, susurró. Quiero ayudarte. Solo necesito entender tu dolor. La presencia se calmó, y en un instante, una figura oscura, que parecía un reflejo de su propia tristeza, emergió. Era una entidad que había sido una persona en vida, atrapada en su propio sufrimiento, incapaz de dejar ir a sus seres queridos. Con lágrimas en los ojos, Lucas le habló de su hermana, de su dolor por su pérdida, y de su deseo de que ella descansara en paz. La entidad, conmovida, empezó a disolverse en una nube de luz, liberando a otras almas atrapadas en su camino. La salida y el regreso. Con las almas en paz, Lucas sintió que su propia presencia se aligeraba. La luz del bosque lo envolvió, y en un instante, se encontró de regreso en la entrada, con la primera luz del amanecer. A partir de ese día, el bosque de las almas perdidas dejó de ser un lugar de miedo y oscuridad. Para Lucas, fue un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la comprensión y el amor pueden traer la redención. Reflexión final. Nunca volvió a entrar en ese bosque, pero cada vez que pasaba cerca, sentía una paz diferente. Había aprendido que el verdadero terror no reside solo en lo desconocido, sino en el sufrimiento no reconocido y en la incapacidad de aceptar la pérdida. Y en su corazón, llevó siempre la esperanza de que, en algún lugar, esas almas encontraran la paz que tanto buscaban. Fin.